Que además es algo muy padre que decía Foucault, ¿no? O sea, en esas épocas se hablaba hasta más de sexo de lo que uno pensaría. Pero se hablaba siempre bajo un discurso, digamos, de que lo tachaba como pecaminoso o como algo prohibido, ¿no? Todas estas cosas. O sea, entonces, de sexo se hablaba en esa época. Creo que Freud es alguien que llega a extender también las categorías de lo sexual, o sea, que lo sexual no se reduce a una cuestión coital o genital. Y por otro lado, lo que mencionaba me parece muy importante sobre la ciencia, el cientificismo y todo esto, ¿no? O sea, como la ciencia, siempre pensamos la ciencia como algo contrario a la religión. O sea, como que por un lado está la religión que es dogmática, que se basa en las creencias, que se basa en la fe, y por otro lado está la ciencia que es racional, que es objetiva, que es imparcial. Y pues podríamos pensar también que hay ciertos momentos en que la ciencia pues puede pasar también al ámbito de lo religioso. O sea, en el sentido, para empezar, esta cuestión de pensar que a través de la racionalidad puedo llegar al conocimiento correcto de las cosas. Claro. O sea, creo que eso también es como un dogma que se pone así a priori, ¿no? Que no reflexionamos sobre él y que me parece también importante y que se pone en manifiesto con el psicoanálisis. Por supuesto. Ese es el punto, ¿no? Que creemos que las cosas están divididas, ¿no? Los divididos somos nosotros. O sea, no los fenómenos están ahí. El punto es desde con qué ojos los estamos viendo, ¿no? Y es por eso, como dices, depende mucho de lo que, en lo cual nos estamos posicionando. Esto no quiere decir que el cientificismo sea malo, ¿no? O sea, a ver, si te está funcionando para dar cuenta de cierto fenómeno y es donde lo quieres trabajar, adelante. Pero entonces se vuelve problemático cuando lo pones como la única posibilidad. Uh-huh. Y entonces ahí es donde roza con la religiosidad, ¿no? Que además, por ejemplo, Augusto Comte, que hablaba de la ciencia, quien es el que introduce como la cuestión de las ciencias sociales y todo esto, eh, pues pensaba que la ciencia nos ayudaría también a progresar, a que la sociedad progresara. O sea, que también los procesos de secularización, o sea, como de eliminación de todos los signos religiosos y todo eso, iba a hacer que la sociedad mejorara porque iba a ser más racional, iba a ser más imparcial y más objetiva. Ya no iba a estar basada sobre creencias ni fe, sino que ahora iba a ser, ¿no? Perfecta, iba ya como a alcanzar su máximo esplendor. Y pues tampoco es cierto, tampoco lo ha logrado la ciencia. Porque justamente incluso la ciencia es un acto de fe, ¿no? Ya lo decía Freud aquí, ¿no? O sea, antes de que se pueda dar un concepto, una definición, tienes que jugártela, de trabajar con él, trabajar hasta llegar al punto en que pueda hacer una operación que no es total, o sea, totalizadora, sino que incluso puede venir alguien Y tirarlo. y tirarlo. Claro. Y es por eso que eso es la ciencia. Y lo otro es el discurso pues, del positivismo, ¿no? De tiene que estar ahí, casi, y vamos otra vez a un ejemplo religioso, ¿no? Cuando Jesús resucita aquí y dice uno de sus discípulos, hasta que no le toque las llagas de las manos, para mí no está vivo, ¿no? O sea, es casi, a ver, hasta que no me lo compruebes que esto es así. A ver, ¿dónde está tu objeto de estudio, Javier? ¿Cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? ¿Cómo mides el inconsciente? ¿Cómo mides las palabras? ¿Hay un objeto de estudio del psicoanálisis? ¿Hay que formalizar el método? ¿Qué vamos a formalizar? Entonces, no, es que el psicoanálisis no tiene objeto de estudio. No puede ser ciencia. ¿No tiene objeto de estudio? Sería la pregunta. O Claro. que no tienda a una cuestión material, no está en el cerebro. No es, ¿dónde está tu objeto de estudio? ¿No? Serían las críticas que escuchamos. No, es que no, el psicoanálisis, sí, ajá, pero ¿y dónde se localiza el inconsciente? El problema de las neurociencias, ¿no? Del biologicismo. Sí, sí, sí. ¿Por qué si las neurociencias tienen más validez
que el psicoanálisis. Y validez. Estoy hablando de validez, es como una crítica, ¿no? Porque siempre se trata de validar. Pero entonces se trata de una cuestión de poder, de querer tener la verdad. Y entonces, no sé si me permitas leerte algo de Lacan, sí, que adelante. dice en televisión: yo digo siempre la verdad, no toda, puesto que a decirla toda no alcanzamos. Decirla toda es imposible. Materialmente las palabras faltan para ello. Incluso por eso es imposible. La verdad es solidaria de lo real. Y el punto en donde la verdad aspira a lo real es precisamente el punto envuelto en la formalización. La formalización no es una verdad sobre lo real, es lo que te decía. Formalizar no es una cuestión sobre dar cuenta de algo de lo real. Dice, la formalización no es una verdad sobre lo real, sino que le concierne al punto donde el habla, que sustenta la dimensión de la verdad, dimensión, se entrelaza con lo real. Entonces, diría otra cita de Lacan que es: hay que resolverse hablar de la verdad como posición fundamental, aunque esa verdad no sepamos todo, ya que la defino por el hecho de que ella no puede más que semidecirse. O sea, cualquier aparato teórico, cualquier método, lo único que va a poder tocar es pequeñas cosas de la realidad. Pero eso depende de cómo lo operes. O sea, haces la teoría y después con lo real. Hasta hay memes en Facebook, ¿no? De aquí un antropólogo estudiando la cultura de ciertas cosas. Y tiene el libro y la cultura ahí, ¿no? Ajá. O sea, ahí el pueblito enfrente de él y él con el texto. Sí, aquí estoy haciendo un análisis antropológico de las costumbres de, vamos a poner, de Zacatlán, estamos en Puebla, ¿no? De Zacatlán, ¿no? Sí. Y tú aquí con el texto y Zacatlán ahí lejos de ti, como si estuviera separado. Ya después de entender la teoría, y ahora sí puedo acercarme y ver qué se está produciendo. Y no se trata de eso, ¿no? Y Lacan nos está diciendo que no es eso. La formalización es justamente el impas de la formalización. No hay formalización. Cuando crees que formalizaste algo, hay un quiebre, ¿no? Y entonces se duplica y se genera otra cuestión. Sí, que llegan nuevas crisis para la ciencia. O sea, cuando tú piensas que ya formalizaste una cuestión y que ya está completamente comprendida, pues llega algo que te muestra que no.